a esta nueva sesión del ciclo de charlas Más Campo, Minagri y los Lagos. Es un gusto hoy día estar con el ingeniero agrónomo Freddy Pizarro hoy día hablando de hidroponía en nuestro ciclo Más Campo, Minagri y los Lagos. En breve le vamos a pedir a Freddy que comience a presentar ahí en la pantalla para ya dejarle la plataforma completamente a él y poder escuchar, digamos, lo que nos tiene que decir sobre hidroponía. Usted me dice nomás cuando parta. Freddy, yo creo que ya puedes ir conectando tu presentación. ¿Sí? Para que, sí, por favor. Ya estamos en instantes. Se ve perfecto. Te damos la más cordial bienvenida a este ciclo de charla. Estamos gustosos de poder tenerte con nosotros en este tercer ciclo ya y también saber que hay harto interés por este tema. Te dejamos por completo la plataforma para que puedas ir presentando. Ok. Espero que me escuchen bien. Buenos días. Como ya me presentaron, mi nombre es Freddy Pizarro. Hoy día vamos a tratar los temas de los sistemas hidropónicos. Vamos a ver un poco lo que es sustrato sólido, NFT y raíz flotante. Han hablado harto rato que son 45 minutos, pero voy a tratar de acomodarme ese tiempo. Lo importante de esto, que hoy día estos tres sistemas les queden claros a ustedes, ¿no es cierto?, para poder entender estos conceptos, ¿no es cierto?, y así poder manejar sus propios cultivos. Partamos. Esta foto, en un par de días más, cumple 20 años. Fue mi primera incursión en un sistema hidropónico. Estaba estudiando y en una práctica se nos ocurrió hacer este sistema haciendo unas pruebas con sustratos, por ejemplo. Y de ese momento me picó el bichito por este sistema. Y después, el año 98, lo volví a tomar fuertemente. Y como soy docente de INACAP, ahí tengo una parcela, y en esa parcela logro, durante ya más de 20 años, ¿no es cierto?, hacer los ensayos, experimentar, jugar, ¿no es cierto?, con distintas especies y manejar los sistemas hidropónicos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que ustedes ven acá en la pantalla, tenemos un ensayo de distintas mezclas de fertilizantes. Y después de 25 a 35 días, dependiendo de la época, logramos tener estas plantas. Al final, si ustedes se dan cuenta, en Internet uno encuentra una gran cantidad de mezclas de fertilizantes que son factibles de usar, ¿no es cierto?, los sistemas hidropónicos. Generalmente, en la parte de fertilización, lo que más importa es que uno tenga una fertilización equilibrada, que yo no sobrepase más de un componente que otro. Mientras esté equilibrada, uno no va a tener problemas en cuanto a los manejos de fertilización. Alguien tomó la pantalla, esas rayas van a quedar ahí. Siempre yo parto con una pregunta, si es factible que la persona que tomó la pantalla las pueda borrar porque van a estar en todas las imágenes después. La siguiente pregunta es, ¿cómo hago hidroponía? Aire libre, con algún tipo de malla, algún tipo de invernadero. Normalmente acá en Chile, al aire libre no es muy práctico. La foto que está aquí es una foto que robé de Facebook, porque yo no tengo hidroponía al aire libre. Generalmente la hidroponía que yo recomiendo es bajo malla o bajo invernadero. Generalmente, si yo me concentro en un sector donde no llueva de septiembre a abril, puedo cultivar bajo malla. Si estoy partiendo recién con mi negocio, yo siempre digo partamos en septiembre, porque usted va a sacar cosechas de septiembre a marzo, unas 6 cosechas, y después de eso puede poner una estructura para implementar su invernadero. Pero ese invernadero, después de
cultivar en invierno, le colocamos malla nuevamente en los meses de octubre normalmente hasta marzo. El sistema hidropónico acá en Chile no es recomendable dejarlo a sol directo, ya que los cultivos que uno tiene, sobre todo si están bajo plástico, las hojas de la lechuga, por ejemplo, son más sensibles, más encima con el plástico, genera un efecto lupa que puede generar algún tipo de daño. Y lo otro también, que en la época de verano la temperatura es demasiado alta. Entonces, todo eso va a generar algún problema en cuanto al cultivo. Perdón. Generalmente uno parte, ¿no es cierto?, con un manejo de fertilización, que si yo no manejo bien esa fertilización, se genera lo que aparece en la foto. Hay gente que llega y mezcla fertilizantes y genera un precipitado. Generalmente ese precipitado es insoluble, por lo tanto uno pierde gran parte de esos fertilizantes, ya sea por las características del agua, ¿no es cierto?, o por la mezcla inadecuada de estos nutrientes. Uno idealmente debiese calcular, ¿no es cierto?, la fertilización en función de lo que contiene el agua. Generalmente uno hace un análisis de agua, ¿no es cierto?, y ese análisis de agua me arroja a mí cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, cuánto potasio, cuánto calcio, cuánto magnesio, cuánto azufre yo tengo. Yo, por ejemplo, tengo un programa que me arroja a mí la cantidad de fertilizantes de cada uno según el requerimiento del cultivo que yo necesite. Pero para el cultivo de hoja, normalmente uno no tiene tanto problema, ya que la misma tasa de fertilización se podría usar para todas las hortalizas de hoja que ustedes pueden cultivar. Lechuga, berro, mizuna, cale, por ejemplo, perejil, cilantro, no sé, todo lo que a usted se le ocurra de hoja lo pueden cultivar. ¿Y por qué es importante la fertilización? Aquí en la fotografía me lo está diciendo. Deficiencias, deficiencias y deficiencias. Entonces, yo debo tener una mezcla de nutrientes equilibrada para no tener los problemas de fertilización. Por eso es importante tener nutrientes. Por ejemplo, acá tenemos nitrato de calcio, nitrato de calcio. En esta bolsa tenemos nitrato de potasio, tenemos nitrato de amonio, y aquí tenemos nitrato de magnesio, por ejemplo. Y en la bolsa de acá tenemos nitrato de potasio, sulfato de potasio, sulfato de magnesio, y también tenemos microelementos. Entonces, esta mezcla a mí me va a ayudar a generar un cultivo, ¿no es cierto?, adecuado a lo que yo necesito para una buena producción. Siempre hay que partir con parámetros. Esos parámetros, el primero que uno necesita es el parámetro de pH del agua. El pH ideal para trabajar con sistema hidropónico, que está más que sabido, está entre 5.5, 6.5 hasta 6.8. Yo puedo trabajar. Si mi agua tiene un pH más alto, idealmente hay que aplicar algún tipo de ácido como nítrico, sulfúrico, fosfórico, para poder bajar el pH y así poder aplicar los fertilizantes. Y el otro dato importante que uno necesita es el dato de la conductividad eléctrica. Entonces aquí yo tengo el pH y aquí yo tengo la información de la conductividad eléctrica. Importante acá tener un sensor bueno, un sensor de calidad, para que los valores que me entregue de pH y conductividad sean los más exactos para poder trabajar. Si mi agua tiene hasta 0,9 milisiemens, yo puedo trabajar sin ningún problema. El agua donde yo vivo
me marca a mí 0,84 milisiemens sin fertilizante. Aplicamos los fertilizantes y llego a un rango que para hortalizas de hoja es adecuado. La conductividad eléctrica en invierno, yo recomiendo que puede llegar hasta los 2,4 hasta los 2,6 milisiemens. Y en verano, como hay un mayor consumo de agua, podemos estar llegando a o trabajar en rango de 1,8 hasta los 2,2 milisiemens. Por ejemplo, si ustedes van acá en la pantalla, ahí yo tengo un valor de 0,28 milisiemens. Es más que bueno. El agua no tiene tanto componente, por lo tanto me funciona. Pero repito, si su agua llega a 0,9, no va a tener ningún problema al momento de incorporar los fertilizantes. Eso sí, es recomendable siempre, ojalá, tener algún análisis de agua si es que uno está ocupando aguas de pozo, aguas de noria, ¿no es cierto?, aguas del sur, para ver bien más o menos qué parámetros y qué nutrientes cuentan su agua. Dato importante, ¿eh? Mucha gente busca fertilizaciones estándar y a veces hay algunas que muestran un alto contenido de potasio o alto contenido de nitrógeno. Pero eso pasa porque en otros países el agua que tienen ellos no tienen tanto nitrógeno, perdón, no tanto potasio o tanto calcio, por ejemplo. Entonces, esos puntos son relevantes al momento de ver algún manejo de fertilización. Aquí, por ejemplo, tenemos un agua sola, tiene un 6,6 de pH, y este está en US, micro. Eso sería, esos 408 equivale a 0,4. Entonces está bien. Pero ¿qué pasó acá? Miren, el pH, cuando el caballero fertilizó, bajó a 4,7 y esto subió a 4,7 microsiemens. Y aquí uno se da cuenta claramente, porque aquí hay un punto, no se nota mucho, pero ahí hay un puntito. Ahí se nota claramente que la persona que dosificó acá el fertilizante para el sistema hidropónico calculó mal la dosis. Por lo tanto, se disparan los parámetros. Por eso es importante la hidroponía para que funcione, es que uno siga los parámetros que el asesor les indica. Si a usted le dicen tanta cantidad, usted debe aplicar esa cantidad y así uno va a lograr un cultivo eficiente. Generalmente las fertilizaciones van en función de los requerimientos nutricionales y aparecen muchas en internet. Generalmente, cuando yo partí con esto, yo partí con la FAO y con esa sigo trabajando hasta el día de hoy. Y la que está muy de moda también hoy día es la que genera Steiner. Le voy a explicar esto súper simple. Estos valores, para que uno lo entienda, están en partes por millón. Y uno dice, 1000 partes por millón equivalen a 1 gramo. ¿Cuál es la recomendación mía? Esta es la recomendación mía y esta es la mezcla que yo hago normalmente o yo recomiendo para hortalizas de hoja. Nitrógeno, si yo lo sumo, generalmente yo recomiendo 240 partes por millón hasta 260. Generalmente uno asume que entre un 10 y un 15% sea amoniacal, por el cuento del equilibrio que yo hablaba. ¿Esto qué significa? Para que les quede claro. 240 partes por millón de nitrógeno. Eso equivale a 240 gramos de nitrógeno en 1000 litros. Fósforo, 40 partes por millón. 40 gramos de fósforo en 1000 litros. Y ahí uno va sacando la proporción, ¿no es cierto?, en función de los fertilizantes que ustedes tengan. Generalmente, estas fertilizaciones se calculan con nutriente normal. Yo lo he calculado, la he calculado con pesos moleculares y la he calculado con nutriente puro. Y me van a creer que las tres me dan igual, me dan distintas cantidades, pero al probarlas, la planta crece sin ningún problema.
como la foto que me mostré al inicio, ¿ven? Ahí estábamos haciendo el análisis y el estudio, ¿no es cierto?, de las distintas fertilizaciones. Sustrato sólido. Generalmente sustrato sólido, aquí lo que importa es un contenedor. La profundidad mínima del sustrato tiene que ser de 8 centímetros. Si usted quiere hacerlo de 12, 14, ustedes deciden, pero lo mínimo de sustrato son 8 centímetros. Ahí uno puede ocupar distintos sustratos, como ven aquí en la fotografía, hay arena, cáscara de arroz, hay perlita, hay piedras, hay arena con piedras, fibra de coco, turba, no sé, lo que se les ocurra. Entonces, estos sustratos, que están más que probados, andan bastante bien solos o en mezcla. A mí la que me gustaba mucho era la escoria de carbón, que funcionaba muy, pero muy bien, pero hoy día cuesta mucho conseguirla. Otra que me funcionaba mucho a mí era arena de río con cascarilla de arroz, pero hoy día donde yo vivo me cuesta un mundo encontrar cascarilla de arroz. Entonces, tienen la opción, ¿no es cierto?, ustedes para ver qué sustratos pueden usar para su sistema hidropónico de sustrato sólido. Por ejemplo, acá tenemos una mesa en el piso, ¿no es cierto? Esto tiene turba con un poco de arena, en donde hicimos una mesa de 1 metro de ancho, ¿no es cierto? Y colocamos cilantro. Y tiramos líneas de cinta, ¿no es cierto?, para poder hacer este cultivo. Repito, acuérdense, 8 centímetros. Hoy día, por ejemplo, está muy de moda la frutilla. Nosotros la estamos trabajando ya en el año 2005 y antes, ya haciendo las pruebas de hidroponía con frutilla. Aquí hicimos una mezcla de arena, perlita y capotillo de arroz. Entonces, como les digo, aquí lo que importa en el sustrato sólido, el factor más importante, que tenga una buena porosidad. Lechugas en perlita, por ejemplo. Acá tenemos distintos sistemas de trasplante. Generalmente yo prefiero el de acá. Me cabe un par de lechugas más, pero en sí se producen igual. La perlita es un sustrato caro. Si alguien lo va a ocupar, antes de ocuparlo tiene que lavarlo. ¿Por qué? Porque la perlita tiene un polvo blanco y ese polvo blanco, si uno no se lava, se encostra y genera bolsas de aire. Si van a ocupar arena, la arena debe lavarse antes de ser usada en sistema hidropónico, por ejemplo. Acá tenemos una mesa, aquí está la arena con capotillo. Normalmente aquí estamos colocando 70 de arena, 30 de capotillo, 60 de arena, 40 de capotillo. Hay uno jugando, ¿no es cierto?, con las proporciones. También tenemos sistemas, este es un productor de talca, por ejemplo. Aquí él tomó unos tubos de PVC de 110 milímetros, que son de 4 pulgadas, ¿no es cierto? Se le cortó la parte superficial, lo llenamos con sustrato y pusimos frutilla y le colocamos una cinta de riego. Generalmente estos tubos se recomiendan que queden con un poco de pendiente para que el agua en exceso caiga, se retome y se vuelva a reutilizar. Mangas. Esto está muy común hoy día. Mangas de riego que uno las perfora, ¿no es cierto? Normalmente uno ocupa mangas de riego de 200 milímetros. Aquí tú lo puedes llenar con fibra de coco, con turba. Nosotros estamos llenando con arena, que nos sale un poco más barato, ¿no es cierto? Le colocamos una cinta de riego por el medio, como se ve aquí. Aquí va la cinta de riego. Entonces, llenamos con el sustrato y la cinta va por encima. Y vamos colocando las hortalizas. Aquí colocamos lechugas, por ejemplo. Ahí, si quieren, pueden colocar frutillas. Sistema de sustrato sólido, por ejemplo, en piso. Aquí tenemos un cultivo de pepino. Este es un productor de Quillota que está haciendo algunas pruebas. En bolsas, en mesas, por ejemplo. Aquí lo importante de esto es que el sistema de riego funcione correctamente, y aquí se pone un poco más complejo. ¿Por qué? Porque uno coloca una línea de polietileno, ¿no es cierto? Aquí uno coloca un gotero, y a ese gotero uno le coloca una T o una cruz de salida. Aquí en la fotografía es una cruz que tiene 4 salidas, ¿no es cierto? Y esas 4 salidas me alimentan las plantas. Y si trabajo con bolsa es lo mismo. Otra opción también es usar fibra de coco. Estas mangas ya vienen listas, son de metro.
Los precios hoy día han subido un poco de precio, pero normalmente estaban entre 3.600, 4.600 pesos la manga. La manga es de 1 metro y normalmente esta manga viene perforada o sin perforar y dura como 5 años normalmente. Esta manga viene seca, plana. Entonces uno tiene que abrirla, por debajo hay que sajarla para que bote el exceso de agua y hay que hidratarla de a poco. Ojalá golpes de agua en 1 hora para que esto se infle. Esta fibra de coco hay que darle un golpe fuerte de agua después para que lave, porque tiene muchas sales, lo que genera un problema si yo trasplanto en forma directa. Recuerden, la fibra de coco yo debo hidratarla y lavarla antes. Y siempre tiene una pura postura. ¿Por qué? Porque la parte baja de la bolsa, la fibra de coco es más gruesa, que sirve como drenaje. Aquí me tomé la licencia de mostrarle un poco las piezas que uno debe tener, ¿no es cierto?, para instalar el sistema. Yo tengo el gotero, ¿no es cierto? Perdón. Tengo el gotero, tengo el lateo cruz, tengo el microtubo y tengo las espigas. Esas espigas son las que me van a manejar el agua que llegue directamente al punto donde yo quiero. Aquí tengo un pequeño video, ¿no es cierto?, para que lo vean, donde tengo el gotero. Ahí yo coloco la T, ¿no es cierto?, o la cruz en el gotero. Súper simple, gotero botón. Conecto los microtubos, ¿no es cierto? Acá salía, aquí solamente tengo 2, hay otros con 4. Y el microtubo lo conecto a la espiga. ¿Ven? Y la espiga se conecta directamente y usted lo coloca en la planta, ya sea en la bolsa, en la manga, donde ustedes quieran. Y ahí el microtubo se llena con agua, ¿no es cierto? Y dirige la gota a la base de la planta. Si trabajo en mesas con sustrato sólido, siempre va a ser importante hacer algún tipo de drenaje porque yo tengo que eliminar esos excesos de agua. Normalmente en sustrato sólido uno tiene que regar los 7 días a la semana con agua con fertilizante en proporciones normalmente de 2,5 a 3,5 litros por metro cuadrado. Día nublado, 2 litros por metro cuadrado. Día de calor, 3,5 litros por metro cuadrado. Si están regando por riego por cinta, normalmente uno hace 8 a 10 pulsos de riego. Uno parte con pulsos de, no sé, pues de 1 minuto y termina con pulsos de 3 minutos y así hacemos 1 hora de riego por el cultivo. ¿Qué pasa si yo no tengo un drenaje? El agua se acumula en el sustrato y al final la planta queda flotando y eso genera un problema de mala aireación, ya que esta agua no se oxigena, generando un problema en las plantas, sobre todo en las raíces. Después tengo el sistema NFT. El sistema NFT, normalmente el real, uno trabaja con una cañería cuadrada. Normalmente es de 4 por 8 centímetros, hay unos poquitos más chicos que son para etapas de engorda. Y la otra opción es trabajar con cañería sanitaria para hacer el cultivo. La pregunta de siempre, ¿qué diámetros? Diámetros. Usted puede trabajar con diámetros de 75 milímetros y de 90 milímetros. Generalmente, si uno trabaja con tramos cortos, por ejemplo, 75 milímetros. Yo hoy día el NFT en sectores de mucho calor en verano, yo estoy diciendo que hagamos de 6 metros, porque tubos más largos es demasiado el calor y genera un problema grave en el cultivo. Y si tengo sistemas templados, zonas costeras, 12, 18 metros, puedo trabajar con el sistema NFT. Y ahí pueden trabajar con cañerías de 90 milímetros. Hemos probado hasta 110, pero para mí es mucho. Yo con 90 milímetros 75 anda bastante bien. Esto de la fotografía, aquí tenemos tubo de 6 metros de 75 milímetros. Siempre me preguntan, ¿cómo cosecho? Muy simple, levanto el tubo, le vaciamos el agua, se saca, cosechamos y dejamos el espacio. Y así la persona se mete por debajo y comenzamos a cosechar las lechugas o el cultivo que tengan presente. El sistema NFT, esta foto lo demuestra. Coloco la planta dentro del tubo, ¿no es cierto? Y aquí va una lámina de agua, acá abajo. ¿Qué tiene de especial esta foto? No tiene esponja, no tiene vaso, solamente la planta con el sustrato.
Hoy día estamos probando no ocupar vaso, no ocupar esponja, y hasta el momento hemos tenido buenos resultados. Cañerías de rectangulares, algunas vienen sin perforar y otras vienen perforadas, depende de lo que usted necesite. Normalmente la perforación viene a 20 centímetros, 22, que es para lechuga. Si van a colocar, no sé, pues cilantro, perejil, otra hortaliza más pequeña, uno hace una perforación al medio y así las cañerías quedan para un cultivo más denso. Generalmente en la punta de entrada, ¿no es cierto?, se le colocan estos microtubos, que es uno o dos, dependiendo la seguridad. Yo siempre recomiendo colocar uno, porque si coloco un buen filtro, evito que el microtubo se tape, por lo tanto no tengo problema. El secreto está en el caudal de ingreso, 1,5 a 2 litros por minuto. Ese va a ser, ¿no es cierto?, el caudal ideal que debe tener el tubo. Si le coloco 2 tubos, la idea es que me ingrese 1 litro por cada uno, para tener los 2 litros por minuto. Y ahí se ve, ¿no es cierto?, como el agua entra, ¿no es cierto?, a la canaleta. Cuando hablamos de sistema NFT, el sistema NFT real, el que aparece aquí en la fotografía, es un sistema con pendiente, que tú perforas, ¿no es cierto?, colocas la planta, ya sea con sustratos, la raíz, con esponja, con vaso, como ustedes quieran. La planta va dentro del tubo, ¿no es cierto? Yo la coloco dentro del tubo e instalo mi estanque, la bomba, filtro, cañería, ¿no es cierto? Y comienzo a llenar mi estanque, le echo el fertilizante, lleno el sistema y el agua empieza a escurrir. Pero aquí es una lámina fina de agua. Y el agua, cuando cae al receptáculo, se oxigena. Entonces, como repito, la planta queda dentro del tubo. En cambio, en el NFT modificado, la tubería se deja a nivel, o sea, sin pendiente, se hacen las perforaciones, usted coloca la planta a nivel del cuello de la perforación, al final uno coloca un tapagorro y una salida a la mitad de la tubería. Entonces uno coloca el estanque, el sistema de bombeo, ¿no es cierto? Lleno el estanque, aplico el fertilizante, hago funcionar, y aquí, si ustedes ven, el agua sube. Entonces la salida que yo le genero acá me da un nivel. En cambio, en este sistema yo puedo recircular de 4 a 6 veces durante el día. En cambio, en el sistema anterior, como es abierto, el agua recircula a las 24 horas. Aquí está la mejor opción que yo hoy día estoy recomendando. He probado muchas, pero al final me quedo con esta. Si ustedes ven ahí, en la siguiente fotografía están las piezas. Perdón, antes de eso. El agua que viene acá, ¿no es cierto? El agua que llena el tubo, cae al tubo de recepción. De todos los tubos, esa agua se recolecta y va al estanque. Lo importante es que esta agua caiga sobre la misma agua, ya que eso me ayudará a mí a oxigenar. Y ahí se olvidan de colocar bombas aparte de pecera, bombas aparte de oxigenación, que lo veo mucho y no tiene sentido. Con el puro retorno es más que suficiente para la oxigenación. Teniendo eso claro, yo aplico los fertilizantes, ya sea mi mezcla A y mi mezcla B. Repito, se aplican por separado para no generar los precipitados. Si ustedes ven ahí, está aplicando la mezcla A, se aplicó, y la mezcla B. Y aquí está un secreto importante. Si uno trabaja con un estanque, yo debo esperar que el estanque baje un 20% de su capacidad. O sea, si yo tengo un estanque de 1000 litros, baje 200 y yo relleno. Y ahí aplico nuevamente fertilizantes de agua. Yo no puedo esperar que baje mucho el nivel del agua del estanque, porque si baja mucho el nivel de agua del estanque, se me altera el pH y se me altera la conductividad. Aquí está lo que expliqué recién, las partes, terminal H de 32, un codo de 32 y cañería de 32.
Uno perfora el tapagorro con una sierra coba de 32 milímetros, coloca en el terminal HE un poquito de teflón, lo aprieta a presión y es más que suficiente, y ahí el sistema trabaja sin ningún problema. Tengo NFT piramidal, tengo NFT plano, generalmente a mí me gusta más el plano. Todo el mundo quiere colocar piramidal, porque leyeron por ahí que generaba un 30, 40% más de producción, porque hay un mayor uso de la superficie, es verdad. Pero hay que tener datos técnicos importantes, sobre todo en la separación que yo tenga entre las pirámides. Generalmente yo recomiendo 1 metro de separación, 80 centímetros. A veces pasa, si las pirámides están muy juntas, sobre todo en invierno y a veces en verano, que las tuberías de más abajo tienen menos crecimiento o cambian de color por su tonalidad. A veces conviene hacer sistemas mixtos, como acá ven, mesa plana, pirámide plana, o pirámide, plano, pirámide. Ahí uno va viendo como el cuento de la luz. Si van a trabajar con sistema piramidal, lo ideal que el invernadero, ahí sí tiene que estar norte-sur. Si van a trabajar con sistema plano, el invernadero puede estar en cualquier dirección. Ahí va lo que importa el viento preponderante donde estén ubicados. Aquí, por ejemplo, tenemos ya una pirámide. ¿Ven qué pasó acá? Es la misma variedad, pero las variedades que están más arriba, o las plantas que están más arriba, están más rojas, y la de abajo, como no recibió menos luz, no tomó la tonalidad correcta de esa variedad. Acá tenemos otro productor con pirámide. Aquí las tenemos más separadas, buen sistema, funciona bastante bien. Y si ustedes van acá, el último tubo no lo colocamos, porque vamos a tener problemas de luminosidad. Cilantro, por ejemplo, en sistema NFT. El cilantro, normalmente, las perforaciones que hacemos para cilantro, perejil, dejamos la misma separación para lechuga, pero le hacemos un hoyo al medio. O sea, quedan a 10 centímetros. Ahí tenemos otro sistema NFT. Ustedes tiempo atrás tuvieron una charla de invernaderos para la zona sur. Aquí, por ejemplo, yo tengo el diseño que lo hicimos acá en la cesta, y esta cara que es recta, si ustedes lo miran, este invernadero es así, era como el de ustedes, y esta cara es la que está mirando hacia el norte. Entonces yo tengo mejor entrada de luz hacia el invernadero. Sistema NFT más chiquitito, más casero, lo mismo. Tubería de 75 milímetros y la separación entre plantas, para que la noten por ahí, yo recomiendo en NFT colocar a 20 por 20. Es mucho más simple, o también pueden colocar a 20 por 18, 20 por 18. Ahí ustedes siempre, yo recomiendo hoy día colocar a 20 por 20 y no tenemos problemas. Quiero cultivar otra cosa, entonces usted deja algunos tubos que perfora, ¿no es cierto?, más juntos, y aquí puede colocar, no sé, perejil, cilantro, cibulet, etc. Ahí tengo los sistemas ya trabajando, ¿ven? Lo importante de esto, repito, hay que seguir las indicaciones. Si usted maneja correctamente los rangos de fertilización, los rangos de pH, los rangos de conductividad, y es capaz de manejar el clima, no va a tener problemas. Idealmente, ojalá la temperatura no pase de 24 grados Celsius. Usted me va a decir a mí, pero en verano llego a 30, 35, es verdad. Entonces hay que ver la forma de bajar temperatura. ¿Y cómo bajo la temperatura? Colocando algún tipo de Fugger, mojando los pasillos, enfriando la solución nutritiva, mojando las plantas. Nosotros hemos llegado acá hasta tirar agua con manguera sobre las plantas. El agua se evapora y me ayuda un poco a bajar la temperatura. Aquí, por ejemplo, tenemos el sistema NFT, lo hicimos con fierro. Ahí tenemos la tubería de 12 metros. Ahí la estamos nivelando, ¿no es cierto?, para perforar. Ahí están perforadas. Vamos a separar las plantas, colocamos plantas, ¿no es cierto?, el sistema, y después de 40 días ya teníamos nuestro primer cultivo. La persona que estaba acá era un joven que quería hacer este proyecto. Yo lo ayudé directamente, pero me hizo caso en todo. Y esto fue lo que se logró. Y esa es la parte importante. Lograr la finalidad de sacar un cultivo que ustedes lo puedan vender a un buen precio. Y para eso,
uno necesita una buena planta, y esta buena planta puede ser algún tipo de almácigo, en algún sustrato como turba con perlita, o en arena, o solamente perlita. Lo importante sí que la masa radicular que yo use sea la masa adecuada, ¿no es cierto? Para que si yo la voy a colocar sin lavar raíz en el sustrato o en el agua, no bote tanta impureza. Y por eso es importante los filtros. Otra opción es usar estas esponjas fenólicas donde uno coloca la semilla, la planta crece en la esponja y yo la coloco en el sistema y ahí la planta va creciendo en esa esponja. Otra opción, esta es la opción de ocupar vasos, vasos hidropónicos, ahí uno depende de lo que quiere usar, esponjas, etc. Aquí, por ejemplo, estamos ocupando un vaso con la raíz lavada y aquí estamos ocupando una esponja con raíz lavada. Si van a lavar la raíz, importante que la planta, el cuello de la planta queda en la parte baja de la esponja. Esa es la postura adecuada, ¿no es cierto?, para cultivar sistema hidropónico en esponja. Hay vasos de 3,5 centímetros de diámetro, de 4, de 5, por lo tanto, cuando vayan a comprar, vean bien el diámetro, porque a veces uno perfora una medida y el vaso no le va a hacer a la medida. Hay gente que ha ocupado maceteros, vasos de Plumaví, etc. Y aquí está la opción que estaba hablando yo recién, que hoy día nosotros estamos probando sin colocar nada. Estamos trabajando con el agua a nivel, tubería a nivel, y estamos colocando la planta tal cual como la saqué del almácigo. Y así la colocamos en la cañería. Me ahorro la esponja, me ahorro el vaso, etc. Y esta planta, a medida que crece, va aumentando la masa radicular y esa masa radicular hace un taco dentro del tubo y eso aumenta el nivel de agua también dentro del tubo. Sistema de raíz flotante. Este es el sistema que me gusta a mí. Hoy día el NFT, como dije anteriormente, me está generando problemas en verano, en algunos sectores donde hace mucho calor. Pero el sistema NFT, como es una balsa, es una mesa, ¿no es cierto?, donde uno va a colocar las plantas. Dato importante, si yo soy un productor chico, yo siempre estoy recomendando hagamos mesa de 10 metros. Este invernadero es de 210 metros cuadrados. En 210 metros cuadrados uno puede estar cultivando unas 4.200 lechugas, 4.200 albahacas, 8.600 manojos de cilantro, perejil, por ejemplo. Pero normalmente en un 200 metros cuadrados uno puede sacar 4.200 lechugas. Los anchos de estas mesas, yo les recomiendo de 1 metro o de 1,5 metros. En la fotografía son de 1,5 metros. Y siempre al largo y al ancho le damos 1 centímetro más para poder colocar la plancha o la placa de Plumavit o Tergopor, ¿no es cierto? Unicel, como se llama en otros países. La altura mínima de la tabla es de 10 centímetros, como se ve en la fotografía. Y así uno coloca 8 centímetros de agua. O si no, hoy día estamos haciendo mesa un poco más alta, de 15 centímetros, y le dejamos 13 centímetros de agua, porque hoy día estamos haciendo mesa un poco más alta. Voy a gastar un poco más de agua, un poco más de fertilizantes, ¿verdad? Pero al tener un mayor volumen de agua, esa agua se demora más tiempo en calentar. Entonces así ayuda a regular un poco mejor la temperatura del sistema. Bueno, aquí las mesas, ustedes las hacen como quieran. Lo importante es que tenga la estructura, las medidas que uno está pidiendo. Aquí, por ejemplo, este agricultor hizo las mesas, puso tablas bien separadas, a 8 centímetros una tabla de otra, pero la cubrió con cholguán. Otro agricultor puso la tabla más junta, cubrió con estos sistemas de esponja que envuelven electrodoméstico, por ejemplo, o de piso flotante, también, o cartón, lo que ustedes quieran en la base. La mesa que me gusta a mí es una mesa que está con un poco mayor cantidad de madera, me queda más firme, más duradera, pero al final los costos no varían mucho, un par de tablas más no encarecen tanto el sistema. Pero todo depende de la cantidad que quieran producir. Generalmente esta mesa es de 2 metros cuadrados. Aquí puedo sacar unas 54 lechugas en 2 metros cuadrados, por ejemplo.
Esta mesa igual, la forramos, aquí yo la forré con un plástico viejo, por ejemplo, y sobre este plástico uno coloca otro polietileno. O sea, ahí tengo la mesa, se forró con un plástico viejo, sobre ese plástico viejo se colocó un plástico negro de 150 micrones idealmente, antiguamente se recomendaba de 100, hoy día de 150. Se forra la mesa, la lleno con agua, ¿no es cierto? Le aplico los fertilizantes, coloco las placas y coloco las plantas. ¿Cómo hago el desagüe? Como se ve en la fotografía. Hoy día nosotros estamos colocando un tubo PVC. Se está colocando una salida estanque en la parte baja, como se ve en la fotografía, y se deja el tubo. Entonces, el nivel, el agua cae por el tubo, lo recibe esta cañería, ¿no es cierto? Y recibe de todas las mesas el agua y llega al estanque y se hace la recirculación. ¿Cuántas veces al día? Yo estoy recomendando hacer 4 ciclos de retorno de media hora cada uno, hasta 6 si hace mucho calor. Tengo las tablas del lado, ¿no es cierto? Tengo la tabla de la base, tengo la tabla de las patas. Esta mesa normalmente se hace de 80 centímetros. La mesa se llena con agua, ¿no es cierto? Y sobre esa mesa, y el llenado de agua hasta 2 centímetros del borde, o a la altura del tubo que yo lo dejé. Y sobre esa agua coloco la placa de Plumavit y coloco mis plantitas. Y ahí tengo el sistema de raíz flotante. Distribución de plantas. Yo siempre he recomendado trabajar en triángulo. Si ustedes ven aquí, tengo la plancha número 1, que el triángulo va de esa forma, y la plancha número 2 va de la siguiente forma. Entonces, sigue manteniéndose el triángulo y sigue manteniéndose la distribución de plantas. Con este sistema, hoy día estamos colocando 27 plantas por metro cuadrado. ¿Cómo marco la plancha? La plancha como de 50 por 100 centímetros, la marco a la mitad. Ahí tengo las planchas marcadas. Siempre van a ser 2, una plancha A y una plancha B. Y comienzo a marcar con este triángulo. Y el triángulo que yo hoy día estoy recomendando es ese. 22 centímetros de base con una altura de 16,5. Repito, con este triángulo me dan 27 plantas por metro cuadrado. El triángulo coloco a 6 a 6,5 centímetros del borde y en cada esquina marco, como se ve en el video. ¿Ven? Así voy marcando y marco el otro lado. Y ahí termino de marcar la plancha. Y después tengo otro triángulo. ¿Ven que ahora lo puse al revés el triángulo? Lo mismo. Y marco al revés. ¿Ven? Y en cada esquina voy colocando la marca y así tengo la otra plancha. Hay gente que ya tiene la placa ya marcada. Hizo una plantilla. Hay que hacer 2, una plantilla A y una B. La coloco encima de las otras placas. ¿Ven? Y ahí, con un lápiz y un plumón, como se ve en el video, el agricultor va marcando, ¿no es cierto? Y así tengo la plancha ya lista para hacer la perforación. ¿Cómo hago la perforación? Opción 1, con un tubo, ¿no es cierto? PVC de 32-40 milímetros, se le saca un poco de filo, se carga bien la plancha en la mesa y se van haciendo las perforaciones. Bueno, como yo hago clase con alumnos, hago este sistema porque es menos peligroso ocupar calor. Y aquí está la opción de usar calor, mira. Calentamos un tubo, ¿no es cierto? Ahí con harto calor. Y después ese tubo voy a la plancha. Que ahí voy a la plancha, mira. 5 o 6 planchas. Como ya tengo marcada la plancha, voy con el tubo caliente haciendo las perforaciones. Y ahí va cayendo abajo, ¿ven? Y así la plancha queda lista, ¿no es cierto?, para ser usada.
Y ahí tengo la plancha 1 y ahí tengo la plancha 2. Si ustedes suman acá, aquí tengo 13 orificios y acá tengo 14. Y entre las dos planchas tengo las 27 plantas por metro cuadrado. Aquí, por ejemplo, tenemos las planchas, aquí el agricultor ocupamos vasito para usarla. Me imagino que alguno está preguntando, ¿de qué espesor la plancha? 3, 4 centímetros. 5 también puede ser, pero si van a ocupar vasos, 3 o 4 centímetros. No 5, porque el vaso normalmente tiene 5 de profundidad, entonces no te va a servir. Pero hoy día 4 o 5 centímetros es una plancha adecuada, ¿no es cierto?, para trabajar. La oxigenación, sumamente importante, porque las raíces se van a podrir, te va a entrar pitium, ¿no es cierto?, vaya a tener menos desarrollo, vaya a contaminar el agua, etc. Esa oxigenación puede ser manual, ¿no es cierto?, levantando la plancha, agitando el agua unos 20 segundos, unas 2 veces al día. Ahí, por ejemplo, está un pequeño video. Se agita, ¿no es cierto?, unos 20 segundos, como dije anteriormente. Generalmente cada 2 metros se hace la oxigenación manual. Otra opción es trabajar con un sistema que me gusta a mí mucho, que estrangulamos la salida del agua, se calienta la punta, y lo tapamos con ese tubo acá al lado, como se ve, y así esta agua golpea el agua, y así se oxigena, como se ve en la fotografía. Otra opción es hacer un retorno en la bomba. Ese retorno también hace que el agua caiga sobre el agua, y también se oxigena, como se ve en el video. Bombas de aire de 0,5 HP, esta es de 1 HP, y estos sistemas funcionan así, mira, ¿ven? Se perforan cañería de PVC, y el aire sale, ¿no es cierto?, y comienza a aumentar el oxígeno en el agua. Acá hay otro más, mira. A la tubería se le coloca algún peso, una bolsa con arena, porque si no la cañería sale a flote, ¿eh? Lo importante es que la cañería quede en el fondo. Y aquí es un sistema Venturi también que se está jugando mucho, que a mí no me gusta mucho, pero hay gente que lo está usando. Se le coloca un tubo, entonces al agua pasar, toma un poco más de aire y también ayuda a oxigenar. Si ustedes llegan a tener plantas como en la fotografía, estas no se van a perder, ustedes las sacan, le limpian las raíces y aumentan la oxigenación. Al aumentar la oxigenación, la planta se recupera. Otra opción buena es aplicar agua oxigenada. Yo estoy recomendando cuando tengo un problema de este tipo, esta agua oxigenada de 15 de volumen, son 200 cc para 1000 litros de agua, pero esa dosis es cuando tengo ese problema. Y cuando uno quiere mantener el sistema, son dosis mucho menores, pero yo el agua oxigenada lo recomiendo aquí, cuando tengo este problema. No hay para qué aplicar durante el cultivo. La parte más importante del cultivo son las raíces para mí. Raíces blancas me indica a mí que mi cultivo está bien, que está trabajando bien, tengo un pH adecuado, una conductividad adecuada. Por eso es importante una temperatura de agua adecuada, ojalá no más de 22, 24 grados de temperatura de agua. A mayor temperatura de agua, aunque yo tenga oxígeno, se reduce la asimilación, lo que genera un problema en el cultivo. Y por último, obviamente está la cosecha, ¿no es cierto? En época de verano, la lechuga está 25 a 35 días, dependiendo del peso que la quieran sacar. Y en invierno se van a demorar cerca de 60 días y a veces más. Aquí, por ejemplo, este agricultor, ocupamos bolsas de 30 por 40. Esa bolsa anda bien para la lechuga. El agricultor le echa un poco de agua a la bolsa y así le dura un día más la lechuga. Esa agua en el día se va, pero me dura un poco más tierna la lechuga en la bolsa con ese poco de agua abajo. Acá tenemos otro productor, acá tenemos otra variedad de lechuga. Aquí estamos sacando lechuga de 290 gramos, pero una lechuga sobre los 200 gramos ya es bastante buena para comercializar. Tienen que acordarse también que están vendiendo raíces, ¿eh? Porque uno también le suma el peso a la raíz. Pero sobre 220 gramos es más que suficiente.
Bueno, hay una embala y la lleva a la venta. Dentro de las variedades hay muchas. Cuenti, bastante buena. Querido, bastante buena. Bachus, bastante buena, por ejemplo. Y si quieren colocar otra tipo milanesa, pueden colocar la Ofelia también, por ejemplo. Obviamente está la antigua, por la Levistro, Anabela, Casabela. Aquí, por ejemplo, Rixuan tiene bastante buenas lechugas. Christine me gusta mucho a mí para primavera verano. Versailles, Concord. Bueno, casi todas las que están acá son para hidroponía, pues ya está la Levistro. La Levistro para todo el año, ¿eh? Pero nosotros hemos visto que este últimos 2 años, con tanta calor, se están subiendo un poco igual. Acá otra empresa también que están sacando bastante buenas lechugas, que uno tiene que ir viendo la localidad y qué es lo que le gusta más a la gente para trabajar. Hay gente, por ejemplo, esta es una señora de Talca, ahí está el número de teléfono de una señora, yo no la conozco, pero siempre le hago publicidad. Si ustedes son chiquititos y quieren partir con poco, esta señora vende lechugas de 1000 unidades. Y le podéis pedir varias variedades y uno va probando qué variedades son mejor y qué variedades andan en su zona. Ahí está Cristine, que anda bastante bien. Levistro, yo la comparé con una competencia que es Loreto, la pusimos todo el año pasado y ven la diferencia. En 25 días teníamos un 30% más de lechuga en esta variedad Loreto, por ejemplo. Cuenti, esta variedad tiene menos luz que la otra, están probando en pisos, hay mucha gente que quiere colocar una mesa sobre otra, pasa que la lechuga crece menos, no genera la forma ideal de la lechuga, pero se puede, pero no es tan ideal. Ahí tengo distintas variedades. Estamos. A la gente que le interese, yo tengo una página en Facebook, ahí se pueden incorporar, hay mucho material, ¿no es cierto?, para que puedan ocupar, ¿no es cierto?, y sacar información de lo que estamos haciendo ahí. Por mi parte, muchas gracias. Excelente, Freddy. Súper maciza la charla, así que yo creo que dejaste la inquietud en muchos de emprender en esta línea, así que, es que me súper buena dieron la poco charla. tiempo, si tú sabes que hablar de esto, yo voy a hablar horas. Sí. Y en una hora tratar de hablar un poco de todo cuesta. Dejé muchas cosas afuera. Pero para otra charla más adelante podemos armar otra cosa de problemas, enfermedades en hidroponía, podemos interesar. Hay que ver. Te cobro la palabra. Sí, muy interesante charla. Hemos tenido harta audiencia el día de hoy. También ya tenemos las primeras preguntas en el chat, así que infinitas gracias, Freddy, por estas orientaciones para quienes están interesados en la hidroponía. Si te parece, Mario, ya comenzamos con este espacio para consultas. Fantástico, mira, yo tengo la primera consulta de Harold Martin y pregunta específicamente dónde se compran los tubos cuadrados de NFT. Tigre los tiene y ahora los trajo Protecta. Perfecto. Por acá hay Protecta otra. trajo todo el sistema hidropónico de Brasil. Muy bien. Maggi dice, ¿qué variedades de lechugas recomienda para el verano que no se suban, especialmente el hoyo bionda, o qué manejos puede disminuir ese problema? No. Lo que pasa es que la Anabela, Casabela, Levistro, si tú logras que la temperatura no sea tan alta, no vas a tener problema de subida. Lo otro, si la lechuga que ustedes tienen en verano van a esperar un par de días más, se les va a subir, ustedes tienen que venderla rápido. El punto y el secreto de eso es que vendan rápido. Tratar de no esperar un par de días más en el invernadero porque se les van a subir. Y hoy día está haciendo mucho calor, por eso es importante manejar la climatología del invernadero, mojar pasillo, mojar planta, bajar temperatura. Freddy, mira, Harold Martin nuevamente Fosis nos pregunta, o te pregunta en realidad, ¿dónde puedo adquirir los fertilizantes solubles? Acá no hay mucha oferta, para serte franco, Freddy, aquí en la zona sur. Opción 1, que ustedes preparen la mezcla, ahí tienen que ir a cualquier empresa que vendan los nutrientes, que ustedes tienen que prepararlos, nitrato potasio, calcio, magnesio,
o lo otro que se lo pueden comprar a la gente que vende fertilizante hidropónico. ¿Les puedo dar un ejemplo? Yo vendo fertilizante hidropónico. Muy bien. Gustavo Roa dice, muy didáctica la presentación. ¿Qué experiencia tienes en Cale? ¿Facilidad? ¿Precio? Sí. Mira, yo siempre digo la hortaliza pituca, Cale, Mizuna, Tazoy, Pak Choi, que eso te lo vendí por gramos, lo vendí en planches de 100 gramos, 200 gramos. Una caja de 100, 200 gramos de Cale vale 2.000 pesos acá, en Rancagua. Y depende si uno tiene el nicho donde vender, ni un problema. Eso se cultiva igual que la lechuga. La diferencia está que Cale, Mizuna, Tazoy, tú vas sacando hojas. Entonces la planta la mantenís chiquita. Entonces vas sacando hojas, así el clanche vendí. Y así la planta te dura como 3, 4 cortes y ahí vais cambiando. El Cale puede sacar hojas, no sé, pues de 1 metro uno puede sacar a veces, pero en hidroponía estamos sacando hojitas de 25, 30 centímetros. Sólido o agua funcionan impecables, ¿eh? Ni un problema. ¿Me puede hacer una pregunta yo? Bueno, hágale Una nomás. pregunta importante. Yo siempre me hago preguntas. ¿Qué sustrato es mejor? El agua. Es más barata, más fácil de conseguir, va a ser menos complicada que el sólido. Entonces es mucho mejor. La gente que quiera trabajar con frutilla, trabajenla en sólido. Ahí sí. En mangas, por ejemplo. Mira, Freddy, en ese sentido, Luis te hace la siguiente consulta. Mira, ¿qué diferencia, ventajas o desventajas, supongo, entre el NFT y raíz flotante? En trasplante, cosecha, etcétera. Es lo mismo, lo dije, el calor. En verano, el agua en el tubo se calienta demasiado. Yo he tenido problemas graves, nosotros me llegó a tener 42 grados de temperatura en el agua. Por eso yo partí hace 3, 4 años acá. Mira, yo el primer NFT que hice, lo hice en Pizarreño, en el año 2004. Yo ni siquiera sabía que era NFT. Hicimos una pendiente con unos pizarreños y colocamos lechuga. Y después aparecieron los tubos. Yo partí con tubo de 18 metros, pero ya hasta el año antepasado, antes de la pandemia, lo achiqué a 6 porque el agua se me calentaba demasiado de diciembre a marzo. Entonces, si tú vives en la costa y el clima es templado, NFT anda impecable en climas templados, mejor que en la mesa. Pero cuando hace mucho calor, prefiero la mesa, porque el agua se calienta un poco menos. Perfecto. Hablando de agua, por aquí Carlos Yáñez nos dejó una pregunta. Dice, ¿es necesario tratar el agua usada antes de reincorporarla al sistema? Ya, primero, el agua que uno tiene que ocupar tiene que ser agua potable o potabilizada. Si ustedes van a ocupar agua de vertiente, agua de pozo, tienen que sacar el permiso y analizar esa agua para que digan que es potable o de uso humano. Eso es lo primero. Si yo voy a reutilizar agua, y ocupé la recirculación, esa agua va directo al estanque, por lo tanto el agua se usa en la misma agua que estoy usando. Si yo quiero hacer un sistema, por ejemplo, yo siempre recomiendo que cada 2 o 3 ciclos cambiemos todo el agua y partamos de nuevo. Esa agua que me sobró, ¿qué hago con ella? Tengo plantas en la casa, tengo pasto, tengo árboles. Aplíquela ahí, no la estoy botando, no la estoy desperdiciando. Freddy, Tengo otra Loré, pregunta yo. sí, Costos. dale. Costos. Una lechuga a usted le va a salir más o menos 80 pesos a 100 pesos entre agua, luz, fertilizante, producirla. Y usted le puede vender a 300, 350, 400. Ayer me llamó un caballero de Nueva Imperial, está vendiendo 800 pesos. Mientras más lejos estemos de Santiago, el negocio es redondo con la hidroponía. Freddy, Loreto, Luis, Hardy, te felicitan por la charla, muy didáctica, puras flores. Mira, Gustavo hace la siguiente consulta referente a experiencia en bulbos. ¿Hay alguna posibilidad en la hidroponía? Sí, ahí en tulipanes y en linium está la opción de trabajar con esta bandeja de Spilding, pero las más grandes. Tú les cortáis al medio y colocáis el bulbo y la bandeja queda flotando en el agua. O en la misma placa del Bulmavir, así la perforación para que el potito del bulbo quede en el agua. Y lo podía usar. Por aquí Vania nos pregunta, dice, ¿en raíz flotante también se debe
recircular el agua o basta con la oxigenación? Si los sistemas son chicos, basta con la oxigenación manual. Cuando digo chico, no sé, mesa de 2 metros, mesa de 3 metros, unas 4, oxigena ya a mano. No hay para qué colocarle bomba, ni bombita de recirculación, nada, todo a mano. Pero si tu sistema hidropónico, no sé, pues es más de 210 metros cuadrados de invernadero, ahí ya tenés que colocar algún sistema de bomba de aire o recirculación. Freddy, Pablo consulta lo siguiente, ¿qué opinión tienes sobre estos sistemas de acuaponía, estos que incorporan el cultivo de peces con el uso del agua? Justo la pregunta que no me gusta. A mí no me gusta mucho el sistema. Aquí en Chile es un poco complejo, hay que pedir permiso al cuento marítimo, tengo entendido, porque para cultivar peces hay que tener un permiso. Yo he visto ensayos en España, por ejemplo, que los tomates son así, chiquititos, en lechuga, pero al final lo que no te muestran es la tecnología que hay que tener detrás. Vaya a sacar tomate, vaya a sacar lechuga, pero no vaya a sacar una planta de este porte. Lo que pasa es que ahí hay una tecnología de alimentación, que aquí en Chile no está todavía. Tengo entendido que Colombia por ahí tiene mayor experiencia, pero es complejo el tema ahí, hay que ir de a poco. Aquí en Chile estamos recién partiendo en el sistema de acuaponía. Yo sé que en Copiapó yo tengo un par de alumnos que están haciendo algo, pero ahí están. Ellos están con permiso, sí, ¿eh? Perfecto. Pablo también dice cómo se maneja una infección de la solución nutritiva, por ejemplo, con Fitium en NFT. Lo dije recién. 200 ml de agua oxigenada, 15 de volumen por cada 1000 litros de agua. Y el otro, aumentar oxigenación, pues. Ya no tenéis por mientras, no podéis comprar agua oxigenada todavía. En vez de darle 4 pulsos de oxigenación, le dais 6, 8. Más oxígeno, más oxígeno, más oxígeno. Y limpiar, pues hay que limpiar las raíces. Freddy, Rubén, un ex alumno tuyo que te envía saludos, dice, en conductividad eléctrica, ¿qué rango recomiendas para invierno o verano? Y verano. Para verano, 1.82 y para invierno podemos llegar a los 2.4, 2.5 de conductividad. En hortalizas de hoja, en frutilla no, en frutilla hay que tener la mitad de eso. La frutilla 1.2, 1.4. Aquí nos preguntan también, Brian, ¿cuál sería la temperatura mínima en estas fechas para la lechuga? 0. La lechuga tiene problemas dependiendo de la variedad, -4, -5. A veces la lechuga no demuestra que es heló, pero cuando pasan los días, tú ves que no crece. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno tiene que tomar la lechuga y tiene que apretarla. Y vaya a ver qué suena. Si suena como quebradiza, ya te heló. Y si la probáis, está amarga. Freddy, aeroponía, ¿qué opinión tienes con respecto a eso? Una pregunta de Gustavo. Ya, aeroponía, lo que pasa es que con el tiempo la aeroponía ha ido comiéndose más pituca. Ya han aparecido sistemas nuevos, que hagamos esto otro, pero la aeroponía es más plata. Hay que tener sistemas de aspersión, sistemas cerrados, la red está colgando, climatizado, entonces el aspersor tira agua, humedece la raíz. Al final es un sistema que está, pero funciona, pero es mucho más caro implementarla. Muy bien, por aquí también Rodrigo nos pregunta, ¿qué orientación me recomienda para raíz flotante? Él es de Arica. Ay, es que no sé en qué sentido. Ustedes tienen agua compleja ya, por lo importante que el agua de ustedes tenga, ojalá, una conductividad menor a 1, pero el agua de usted a veces tiene una muy alta. Generalmente la gente que está trabajando en el norte, estamos trabajando con osmosis inversa, que le estamos sacando la sal al agua, ¿no es cierto? Y así poder tener un agua de mejor calidad. Mira, Freddy, aquí hay una pregunta bien interesante, mira, de Alejandro Fernández de Curarrehue, sobre fertilización con preparados orgánicos. ¿Existe algún tipo de hidropónico con preparados, soluciones puramente Ya. orgánicas? ¿Se acuerdan de la primera foto que les mostré cuando yo estaba jovencito? Eso lo hicimos con agua de lombriz.
y me funcionó. El problema está hoy día del preparado orgánico, que pueden contaminarte el sustrato del agua. Sí, ese es el problema. No hay estudios, sería un buen tema para una tesis, por ejemplo, hacerlo. A nivel internacional, por ejemplo, se están usando fertilizantes de carácter orgánico. Tengo entendido que hay una empresa que el otro día me llamó a mí, que van a traer fertilizantes de carácter orgánico para poder usarlo en algunos sistemas, porque a mucha gente le gusta el cuento del orgánico. Pero yo usé agua de lombriz y se puede usar, pero no aplicar como, no sé, pues pescar compost, lavar el compost y aplicarlo a la mezcla, no, porque vaya a contaminar. Contamina, por eso también no se recomienda aplicar jugo de limón, vinagre al agua para bajar pH, porque eso también es orgánico y contamina. Y recuerden que aquí en Chile no se considera la hidroponía como orgánica todavía, porque estamos ocupando cosas inorgánicas. Perfecto. Hugo tiene una consulta también, dice, ¿cómo logró uniformidad de agua usando sistemas de 4 salidas de acuerdo a lo mostrado? En el riego, me imagino que me está preguntando. Ah, ya sé que ahí le vi la cabeza. No, lo que pasa es que si el sistema, usted tiene que pensar que el sistema de riego es un sistema cerrado. Y como es un sistema cerrado, la presión está equilibrada. No tengo mucha diferencia de presión, por lo tanto el gotero reparte el agua homogéneamente a cada planta. No hay problema en la mala distribución. Si uno calcula mal el riego, ahí van a tener problemas en la implementación del sistema. Mira, hay varias consultas referentes de la calidad del agua. Es un análisis de agua, qué tan completo, qué tan simple, qué costo tiene, dónde se hacen, por ejemplo, Fred. ¿Tengo tiempo para mostrar una foto? Dale. Deme un segundo. ¿Se ve la presentación, cierto? Correcto, sí. Oye, a mí se me pegó. No. Deme un segundo. Deme un segundito. Les comentamos que esta charla ha sido grabada, así que en un par de días más, una semana más, va a estar en el canal de YouTube de la Seremía de Agricultura. Así que, como están todas las charlas anteriores que ha dictado este ciclo de seminario, la Seremía de Agricultura aquí en la región de los lagos. No, lo siento, no me dejó abrirla. Lo que pasa es que en la presentación que le iba a mostrar yo tenía un archivo que no sé por qué no apareció del análisis de agua, pero el análisis de agua, el que tienen que buscar ustedes, vale como 60.000 pesos. Tengo entendido que ahora subió, como todo ha subido. Es nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, microelementos que te indican la conductividad eléctrica, que te indique el pH y que indique los carbonatos o bicarbonatos que presenta el agua. Laboratorios, depende. En el norte yo estoy mandando a la Católica, en el sur ahí tienen que tener algún laboratorio que haga análisis de agua, pero en el sur no tienen problema. Allá lo único importante es que me digan cuántos macroelementos hay, porque a veces en el sur tienen poco calcio, pero tienen más azufre. Me pasó con una agricultora de Punta Arenas. Vivía cerca de un volcán y me mandaba los datos y no me cuadraba. Y le pregunté, sí, pues estaba cerca de un volcán, era agua de vertiente, entonces la cantidad de azufre era muy alta. Entonces ahí hay que chequear un poquito. Muy bien, tenemos otra consulta de Evelyn. Dice, molidos de carbón, de pino o eucaliptus, ¿qué tal son para sustrato de frutillas? Van a tener problemas por el cuento de los taninos que tienen esas maderas, pero lavándola, nosotros hemos cultivado pimentones y ají en pino y hemos tenido buenos resultados. Yo prefiero el álamo, pero si esa corteza de pino se descompone bien y se lava, pierde un poco la acidez y los taninos.
Freddy, mira, hay una consulta de Francis referente sobre la cautela con los nitratos en lechuga o en vegetal en general, en los sistemas hidropónicos. ¿Mm? Bueno, siempre se ha dicho, hace mucho tiempo se habla que los nitratos son cancerígenos, va por eso. Pero también lo dije al principio, equilibrada. Y las plantas no son tontas. Las plantas, ellas consumen lo que tienen que consumir. Por eso si yo tengo una nutrición equilibrada, la planta va a sacar lo que necesita. Pero si yo aplico un nutriente en exceso, tú vas a obligar a la planta a absorberlo, aunque no lo quiera. Y ahí tengo los problemas de fitotoxicidad, o de intoxicación, perdón. Por eso es importante mantener un equilibrio. Por eso es importante, cuando uno haga un plan de fertilización, calcular los niveles de extracción que uno va a tener. Y de acuerdo a eso uno hace la fertilización. Por eso la tabla que yo les mostré va en gramos por 1000 litros y ahí uno saca la proporción. Es más por eso. Muy bien, por acá Joana nos pregunta si al no lavar la raíz de la planta, la tierra que se suelta en el agua no tapa los tubos. Por eso es importante el filtro. Usted debe colocar un filtro de malla o nilla 120 mech. Con eso va a parar impurezas. Si está trabajando con NFT, con microtubos, y pasa alguna partícula, se puede tapar. Por eso cuando usted tiene un sistema nuevo, que recién está implementado, que rompió, perforó, una semana tiene que estar mirando los tubos, aunque tenga un filtro, porque siempre quedó alguna partícula por ahí. Pero si el sistema ya está trabajando y usted le coloca un buen filtro, no va a tener problema de taponamiento de los microtubos o de la salida. Y cuando digo 120 mech, el filtro rojo, de malla roja o anillos rojos. Freddy, mira, Rodrigo, que le quedó muy clara la presentación, porque dice que en hidroponía los objetivos claramente son el pH y la conductividad. En esa línea, ¿qué marca recomiendas de instrumentos de medición y dónde Hanna. los venden? Hanna. Hanna. Internet. Metas a Hanna y se lo mandan al tiro. Estamos hablando de 180.000 pesos. Porque hay unos medidores de conductividad eléctrica por 20 lucas. Otra pregunta que me duele porque hay gente que lo publicita y no les van a funcionar un par de veces, pues no marcan bien. Mira, ¿qué hago a veces? Me dicen, es que tengo problema de pH, me baja mucho, me dicen a mí. Mándame foto del medidor y le digo yo, ya, cómpreme una Coca-Cola de estas normales, colóquelo ahí, ¿cuánto le marca? Le marcó 4. Está malo, pues si la Coca-Cola tiene 2.8, 3.2, y ahí nos damos cuenta que los medidores algunos no funcionan bien. Y esos medidores para que funcionen bien tienen que estar calibrándolo cada rato. Y vienen con un sobrecito de este porte que te sirve para una calibración y no sirven para más. Por eso hay que tener un medidor bueno. Estamos hablando de 180.000 pesos más o menos uno bueno. Uno intermedio, 80.000. Y los sistemas para calibrar valen 80 lucas más. Pero duran harto, sí. Muy bien, Jacqueline nos pregunta si se puede hacer sustrato con pompón. Sí, sí se puede, pero hay que acordarse también que el pompón hoy día hay que cuidarlo porque está con problemas en el sur con el agua, mala retención. Yo me acuerdo que lo conocí hace como 20 años en una feria acá en Santiago, en esta feria Expo Agro, que venían del sur con el pompón. Una maravilla, decíamos todos. Pero lo ideal que, ¿cómo lo digo? No degrademos el medio ambiente. Usted me decía, ¿y la turba? Sí, la turba sí, pero la turba hay una cuestión inmensa en Europa que la están sacando y la están manejando un poco más sustentable, me imagino yo. Mira, Maggie pregunta si Cale, rúcula, ¿se debería aumentar la concentración de hierro al utilizar hidroponía? No, porque esas plantas tienen más hierro, lo que pasa es que lo asimilan bien, esa es la diferencia. La concentración de hierro que uno trabaja, estamos hablando de una parte por millón normalmente. Generalmente yo sí, hay un dato importante y yo siempre digo, apoyo igual foliar. En época de verano yo aplico foliares una vez a la semana, bioestimulante más apoyo nutricional, y en época de invierno cada 15 días. Muy bien, vamos a cerrar ya esta sesión de consultas. Ya hemos cumplido los tiempos, digamos, que tenemos presupuestados para esto y agradecer
por supuesto, a Freddy por todos estos conocimientos que nos ha podido traspasar hoy día en esta sesión. Y también, por supuesto, hemos visto muchos buenos comentarios en el chat, así que creo que vamos a tener que hacer una segunda charla, vamos a invitarte nuevamente para poder, digamos, expandir un poquito más todo el tema de la hidroponía, quizás especializarnos en algún tema ya que no pudiste abordar tanto hoy día. Te dejamos unos minutos también para que te puedas despedir de las personas que hoy día han estado escuchándote, Freddy. Bueno, yo por mi parte, gracias a Mario también por la invitación. Te conocí hace 2 años, pero nunca nos he visto de frente, todo virtual. Bueno, yo siempre estoy dispuesto a dar charlas, yo a veces doy charlas gratuitas que las pongo en las redes sociales, ¿no es cierto? Lo importante hoy día es que se capaciten, lo importante hoy día es que aumenten conocimiento. Y un dato importante, vean bien dónde se van a capacitar, siempre digo yo, porque a veces uno ve YouTube y ve cientos de videos y a veces uno termina confundiéndose. A veces la gente me dice a mí, es que tengo bancales. ¿Y por qué bancales? Digo yo. Ya me di cuenta que era un video del extranjero y habla de los bancales, que para mí son las mesas, por ejemplo. Yo por mi parte tuve poco tiempo, en 1 hora, todo lo que hablé me demora a veces un poco más, haciendo un poco más explicaciones, más detalladas, pero espero que lo que conversé hoy día haya servido. Espero que lo que conversé hoy día y vimos les sirva a ustedes también en un futuro. Y yo por mi parte le agradezco y hasta la próxima. Gracias. Freddy, Daniela, solo recordar que Freddy es asesor, consultor y docente, así que él tiene una batería de charlas y cursos en línea inclusive, así que a los que estén interesados, de partida como exalumno, lo recomiendo 100%. Así Gracias. que no, si puedes colocar tu teléfono, tu correo o tu sitio en Facebook, no sé cómo quieras. Pues lo puse en Hidroponía Freddy Pizarro, ahí estoy. Ahí tengo un grupo que se llama Hortaliza Freddy Pizarro, Hidroponía Freddy Pizarro. Perfecto. Para que busquen ahí a Freddy. En redes sociales también están diciendo que lo pueden encontrar en Facebook, sí, así que sí. Hay diferentes alternativas de cómo contactarse Instagram con Freddy. poquito lo ocupo porque no lo entiendo, pero Facebook, ahí tengo algunos grupos que estoy. Y en YouTube también hay unos videos de hidroponía que los pueden ver. Ahora perfecto. Estoy todo en YouTuber. Búsquenlo ahí. Mario, también te dejo unos minutos para que nos puedas invitar ya para la próxima sesión del próximo martes. Entiendo que vamos a estar con Matías Undurraga. Sí.